Alabado sea Jesucristo. Estamos en el capítulo 14 del Evangelio según San Mateo. El capítulo 13 al final, en el versículo 53, que tú podés leerlo, si tenés tu Biblia allí, léelo, dice: y sucedió que cuando acabó Jesús estas parábolas partió de allí. De manera que está claro que esta frase se ha repetido ya 3 veces en el Evangelio. Se puso por primera vez en el 7:28, cuando Jesús termina de hacer una serie de sanaciones, de liberaciones, de milagros. Se pone en el 11:1, cuando Jesús está en medio de los discursos a los apóstoles sobre la misión que tienen del apostolado, la misión apostólica. Y ahora aparece aquí en el 13:53, cuando acaba de terminar de enseñar las parábolas. Quiere decir que si nosotros vemos el Evangelio según San Mateo, parece tener la infancia de Jesús, pero como protagonista central a San José. Parece tener en segundo lugar la preparación para el ministerio público, bautismo de Jesús y tentaciones en el desierto. En tercer lugar, el Sermón del Monte, la ley, capítulos 5, 6 y 7. Y luego de eso entramos en una serie de discursos que tienen algunos elementos comunes y algunos distintos, pero esos comunes son los que nos congregan y se nos sintetizan en estas frases que aparecen, que yo te di recién los versículos. Los milagros, las curaciones, las liberaciones, el discurso a los apóstoles, aquí las parábolas, y vamos a encontrar 2 más. Quiere decir que va a haber 5 partes que van a ser como discursos que tienen una temática. Estas 5 partes que tienen discursos con una temática también tienen algo que ver con Moisés, porque se atribuyen a Moisés 5 libros. De manera que, como ya habíamos visto, Mateo viene siguiendo a Moisés, las contrariedades del nacimiento de Jesús. Jesús sube a la montaña para dar la ley. Y después estos 5 libros, ¿no?, que tienen que ver con ese ministerio de Jesús, pero que en realidad fueron como recompilándose los materiales que eran similares, ¿verdad? Se recopilan los milagros, se recopilan las parábolas, se recopilan los discursos a los apóstoles, y vamos a ver los 2 que quedan en el momento que toque. Capítulo 14. El capítulo 14 te hago la presentación general del versículo 1 y 2, tú anda mirándolo en tu Biblia, Jesús y Herodes. Del versículo 3 al 12 vas a ver que se nos narra la muerte del Bautista. Del 13 al 21, la multiplicación de los panes y los peces, la primera, porque aparecen 2. Del 22 al 33, Jesús camina sobre las aguas. Y del 34 al 36, unas curaciones. Esta sería la mirada general y la subdivisión que tienen por versículos este capítulo 14. Comencemos con el 14:1 y 2, donde está Jesús y Herodes. En aquel tiempo se enteró el tetrarca Herodes de la fama de Jesús y dijo a sus criados: este es Juan el Bautista, el que ha resucitado de entre los muertos, y por eso actúa en él unas fuerzas milagrosas. Herodes, en lo que hemos leído hasta ahora, hemos escuchado 2 veces, o mejor dicho, que se menciona a Herodes en determinados momentos, pero estamos hablando de 2 personas distintas. El que se menciona cuando vienen los magos, cuando dan la orden de matar a los niños, ese es Herodes el Grande. Ese Herodes el Grande mandaba en toda la región. Era un judío que era considerado rey por el imperio, porque era un servidor del imperio. Ese era Herodes el Grande. Ese Herodes el Grande va más o menos del año 37 antes de Cristo hasta el año 4 después de Cristo. Ese es el periodo de Herodes el Grande. ¿Y qué pasa cuando él muere? Que todo ese territorio que él gobernaba, que era la totalidad, se divide entre sus 4 hijos. Uno de sus hijos será Herodes Antipas, que es el que está aquí hablando del Bautista. El que mandó matar al Bautista es Herodes Antipas. Herodes Antipas se ha quedado con la esposa de su hijo, de su hermano, de Filipo, que es lo que se le va a reclamar aquí en este pasaje.
De manera que Herodes Antipas, pero ya no tiene toda la extensión de territorio que tenía su padre Herodes el Grande, sino que tiene una parte de ese territorio, ¿verdad? Él mandaba en Galilea y en Perea, por ejemplo, no mandaba en Judea. Y entonces aquí se nos dice que están hablando de la muerte del Bautista. Y dice Jesús, dice, debe ser el Bautista que resucitó. Para que ustedes vean la expectativa que había concitado el Bautista, para que ustedes vean eso que ya habíamos hablado en el capítulo anterior, ¿no? Cómo a los discípulos del Bautista les costaba también dar el paso para ir hacia Jesús. Lo cierto es que aquí Herodes lanza esta afirmación. De hecho, Jesús va a preguntar, ¿quién dice la gente que soy yo? Unos dicen que eres el Bautista que ha resucitado. Ahí está de nuevo la misma mirada sobre la realidad. Y si vemos en el libro de los Hechos, vamos a ver que incluso ya bastante avanzado, en un momento Pablo llega a un lugar y pregunta si han recibido el bautismo y le dicen sí, el bautismo de Juan. De manera que, digamos, lo del Bautista se había extendido y tenía muchos discípulos. De hecho, aquí vamos a escuchar ahora la muerte del Bautista. Ese relatito inicial ya cuenta con que el Bautista ha muerto, ¿no? Porque se está haciendo presente en Jesús. Pero vamos a escuchar lo que dice el texto a partir del versículo 3. Es que Herodes había prendido a Juan, le había encadenado y puesto en la cárcel por causa de Herodías. Herodías era la mujer de Filipo, un hermano suyo que tenía otra de esas regiones que había recibido de Herodes el Grande. ¿Y qué pasaba? Porque Juan le decía, no te es lícito tenerla. Ven, aquí se ve claramente que todo aquel que sirve a la verdad corre riesgos. Porque habitualmente los que frente a la verdad quedan desenmascarados, si tienen pocos escrúpulos, son capaces de cualquier cosa. Porque la verdad es con una fuerza tan grande que la persona que se ve descubierto frente a la verdad, entonces o se convierte o se esconde, y al esconderse, o se esconde o su corazón se esconde, y entonces al esconderse trama cosas para ir contra aquel que manifiesta la verdad. A Herodes Antipas le pesa esto que está pasando, le están mostrando que ha actuado mal, que se ha quedado con la mujer de su hermano. No te es lícito, le dice el Bautista. El Bautista no tiene temor a perder la vida por servir a la verdad. Es un profeta. Dice, y aunque quería matarle, o sea que Herodes Antipas quería matarle, temió a la gente porque lo tenía por profeta. Esto se va a dar muchas veces. Hay veces que están interesados en deshacerse de Jesús, o en este caso del Bautista, pero el problema es más bien lo que la gente puede hacer en virtud de si ellos toman esta medida. Aquí está claro que si él es tenido por profeta, deshacerse de él puede traer consecuencias. No olvides que estos Herodes son judíos, y a pesar de que ya tienen, diríamos, cierto paganismo en su vida religiosa, son paganos religiosamente hablando, pero mantienen algunos conocimientos de la religiosidad judía. Dice, mas llegado el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó en medio de todos, gustando tanto a Herodes, que éste le prometió bajo juramento darle lo que le pidiese. Ella, instigada por su madre, dame aquí, dijo, en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. Herodes no está a la altura de los acontecimientos. Y esto pasa y puede pasarnos a nosotros. Cuidado, a veces no estamos a la altura de los acontecimientos. A veces estamos inmersos en un mundo de apariencias, de presiones, de querer quedar bien con unos y quedar bien con otros. Y cuando es necesario servir a la verdad, no queremos padecer. Podríamos decir, poniendo un ejemplo, ¿verdad? En nuestra vida de cristianos a veces se nos pide subir al Gólgota y no queremos. Y entonces cuando no aceptamos eso, no estamos a la altura de los acontecimientos, entonces el cristianismo se vuelve una cosa aguada, que irradia poco. Cuando nosotros buscamos ver cómo acomodamos nuestro cuerpo a esas situaciones, tratando de evitar esas cosas que nos pasan, entonces ahí, en vez de servir a la verdad, nos servimos de la verdad para tratar de salvar nuestro pellejo, salvar nuestro honor, salvar nuestra fama,
salvar que todo el mundo dice que habla bien de nosotros. El Bautista no tiene esa dificultad. Entristecido el rey, se puso triste porque le piden la cabeza al Bautista. Ven, pero se pone triste, pero no puede hacer mucho más. Y todo por una danza insinuante de la hija de Herodías. Pero a causa del juramento y de los comensales ordenó que se le diese y envió a decapitar a Juan en la cárcel. Su cabeza fue traída en una bandeja y entregada a la muchacha, la cual se la llevó a su madre. Llegando después sus discípulos, recogieron el cadáver, llegando los discípulos del Bautista, recogieron el cadáver y lo sepultaron. Y fueron a informar a Jesús, le fueron a contar a Jesús lo que había pasado. El Bautista, ¿no? La grandeza del Bautista. El servicio a la verdad del Bautista. No tiene temor, porque, vuelvo a insistir con lo mismo, siempre que uno pretende servir a la verdad, servir al Señor, puede encontrarse con algunas presiones, con algunas situaciones que no resultan sencillas, ¿no? Por ejemplo, imagínense hoy los médicos cuando se encuentran frente a la eutanasia, frente al aborto, y tienen que decir que no, los médicos cristianos. Tendrían que decirlo todos los médicos por el juramento hipocrático, pero como hoy justamente las cosas aparecen reinterpretadas, lamentablemente reinterpretadas, entonces a algunos les da lo mismo, pero los cristianos no. De manera que tendrían que decir que no. Y esto podría de pronto hacer que queden sin trabajo. Es decir, corran riesgos. ¿Por qué? Por servir a la verdad, por servir al Señor, que es la verdad. Porque en el fondo, la verdad en abstracto para nosotros no existe. Existe el Señor, que es la verdad sobre nosotros, la verdad sobre el mundo, la verdad sobre la vuelta a la casa del Padre, la verdad sobre la salvación, la verdad sobre la condenación, la verdad sobre el bien, la verdad sobre el mal. El Señor es la verdad. Y a partir del versículo 13 viene la multiplicación de los panes. Les decía yo primera porque va a aparecer una segunda que está en el capítulo siguiente, en el capítulo 15. Al oírlo, Jesús se retiró de allí en una barca aparte a un lugar solitario. Jesús por lo general se retira para orar. Pero la gente está tan captada por su palabra, por su enseñanza, que lo siguen. En cuanto lo supieron, le siguieron a pie de las ciudades. Al desembarcar vio mucha gente y sintió compasión de ellos y curó a sus enfermos. Siempre está esto en Jesús. Jesús se detiene. Jesús toca con sus manos a los que no puede tocar. Jesús habla con aquellos a quienes no se les dirige la palabra. ¿Por qué? Porque tiene un corazón misericordioso y compasivo. Y por lo tanto tiene tiempo siempre para los que se acercan. Decía una hermana de la comunidad de Madre Teresa, que había convivido con Madre Teresa un día, que la madre, decía ella, atendía a cada uno como si fuera el único que se encontraba en ese momento en el mundo. O sea, su atención, no solo su atención mental, sino la de su corazón, estaba tan centrada en esa persona que tenía frente a sí, que ella ponía allí todo su corazón, ¿verdad? Ponía todo allí y trataba de hacer presente el misterio de la compasión de Cristo, del amor de Cristo, de la misericordia de Cristo. Al atardecer se le acercaron los discípulos, el lugar estaba deshabitado y la hora ya era alta. Despide pues a la gente para que vaya a los pueblos y se compren comida. Mas Jesús les dijo: no tienen por qué marcharse, denle ustedes de comer. Le dicen: no tenemos aquí más que 5 panes y 2 peces. Él dijo: tráiganlos acá. Y ordenó a la gente reclinarse sobre la hierba. Tomó luego los 5 panes y los 2 peces, levantando los ojos al cielo, pronunció la bendición y partiéndolos dio los panes a los discípulos y los discípulos a la gente. Comieron todos y se saciaron y recogieron de los trozos sobrantes 12 canastos llenos. Y los que habían comido eran unos 5.000 hombres, sin contar mujeres y niños. La multiplicación de los panes y los peces. Jesús obra un gran milagro que hace referencia un poco a esa condición suya de un Dios que prepara en la eternidad un banquete en el que saciará a los suyos y que entonces es nutricio, está preocupado de alimentar.
no solo de alimentarlos con un pan material, sino con el pan de su palabra. Y esto es lo que pasa con estas personas que van detrás de él. No están tan preocupados de ver que comen, porque las horas se van y están en lugares descampados y deshabitados y no tienen que comer, pero han sido alimentados por la palabra del Señor. Se nutren de la palabra del Señor. Y el tiempo pasa y ellos se sienten allí felices. No tienen en sus cabezas estos, pero esto sí está en las cabezas de los discípulos, que dicen, pero ¿qué vamos a hacer con estos? Están acá, no tienen nada para comer. ¿Y cómo vamos a resolver esta situación? Y entonces van a llevar a Jesús una preocupación que no está en el corazón de los que escuchan al Señor, de los que están siendo alimentados por su palabra, por su presencia, sino en ellos, ¿verdad? Y por eso Jesús los tranquiliza diciéndoles que les den ellos de comer, pero ellos muestran su insuficiencia. Y esto es algo que nos pasa a nosotros hoy. ¿Qué es lo que nosotros podemos entregar en aquello que hacemos? Siempre lo nuestro, cuando son cosas de Dios, será insuficiente. Siempre lo que tenemos es poco. ¿Qué podemos hacer con eso insuficiente o con eso poco? Guardárnoslo. O decir, está bien, con esto no puede comer nadie. En cambio, Jesús nos enseña que lo poco que tenemos o lo poco que sentimos que somos, debemos ponerlo en sus manos, porque Él lo multiplica. Lo que tú tienes como límite, lo que tú tienes como algo que te parece, no podría realizar eso que Dios te pide. No te detengas en eso, sino que ponlo en las manos de Jesús. El Señor multiplica lo que tenemos. Y con eso que ponemos nosotros en las manos de Jesús, Él es capaz de generar una acción desproporcionada para lo que inicialmente nosotros pusimos. ¿Qué se puso allí? Unos panes y peces. ¿Y cuánta gente fue alimentada? Dice que 5.000. Y sobró. De manera que Dios manifiesta cómo la obra no debe estar tan asentada en nuestras posibilidades cuanto en lo que Dios hará con aquello que nosotros tengamos, aunque lo que nosotros tengamos sea poco, aunque sea insuficiente. Lo que sí debemos siempre hacer es ponerlo en las manos del Señor, es entregárselo al Señor, porque el Señor lo que hará allí es multiplicar eso que nosotros tenemos. Una maravilla, la multiplicación de los panes y los peces. No aceptes esa enseñanza que anda por allí, que no sé de dónde la sacaron, de que sería como un baile lluvia en donde cada uno tenía guardadas cosas y las pusieron para que todos comieran. No, Jesús hace un milagro. Jesús multiplica. Jesús hace un gran milagro. Jesús es el anfitrión del banquete mesiánico, del banquete eterno. Va a dar de comer a su pueblo. Al pueblo el Señor lo alimenta con su palabra y con su cuerpo y su sangre. Y después se ocupa de ese otro pan material que el hombre necesita. Pero no para que quede saciado del pan material, para que cobre fuerzas para no perder de vista la importancia que tiene la palabra del Señor y su cuerpo y su sangre, que son el verdadero alimento. El alimento que orienta el modo de vivir la existencia y el modo por el que podemos buscar el pan material que necesitamos. Inmediatamente, versículo 22, obligó a los discípulos a subir a la barca y a ir por delante de él a la otra orilla, mientras él despedía a la gente. Después de despedir a la gente, subió al monte a solas para orar. Fíjense, primero despide a la gente, es un anfitrión, diríamos, bondadoso, que no solo ha venido hasta allí, les ha alimentado con la palabra, ha buscado que puedan comer algo que necesitan y luego se va a orar a solas. O sea que el Señor siempre ora y en esos momentos de oración silenciosos es en donde en uno de ellos al volver los discípulos le dicen, enséñanos a orar. Al atardecer estaba solo allí, ¿verdad? La barca se hallaba ya distante de la tierra, muchos estadios, zarandeada por las olas, pues el viento era contrario. Y a la cuarta vigilia de la noche vino hacia ellos caminando sobre el mar. Los discípulos, viéndole caminar sobre el mar, se turbaron y decían, es un fantasma, y de miedo se pusieron a gritar. Pero al instante les habló Jesús, diciéndoles, ánimo, soy yo, no temas, no teman. Pedro le respondió, Señor, si eres tú, mándame ir hacia ti sobre las aguas. Ven, le dijo. Bajó Pedro de la barca y se puso a caminar sobre las aguas, yendo hacia Jesús. Pero viendo la violencia del viento le entró miedo.
y como comenzaba a hundirse gritó: Señor, sálvame. Al punto Jesús, tendiendo la mano, le agarró y le dice: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Subieron a la barca y amainó el viento. Y los que estaban en la barca se postraron ante él diciendo: verdaderamente eres el Hijo de Dios. Ya hemos visto un pasaje que tiene ciertas características similares a esta, ¿verdad? Han subido a la barca, los discípulos que van en la barca sienten que la barca va a ser zarandeada y sienten temor de lo que está pasando y van a despertar a Jesús, que va allí en la barca durmiendo. Y al despertar a Jesús, él también les llama la atención sobre la poca fe que tienen. Bueno, aquí no vamos a abundar mucho en esto, está claro, pero centrémonos en la figura de Pedro. Pedro quiere caminar sobre las aguas. ¿Y cuál es el problema que tiene? Que frente a él está Jesús, que lo invita a caminar. Pero también debajo de él hay una realidad que lo amenaza, un mar tempestuoso, amenazante. En la medida en que él mira a Jesús, él camina. En la medida en que se detiene a mirar lo que lo amenaza, entonces comienza a hundirse. Por eso Jesús le dirá: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Por qué? Porque se quedó mirando aquello que lo estaba amenazando, porque dejó de mirar a Jesús, que es el que lo sostenía. Y en la vida nuestra todo es igual. Nosotros podemos quedarnos mirando lo que nos amenaza, una enfermedad, una situación frustrante, una situación trágica personal o familiar, una situación en donde hay, digamos, muchas cosas que no son tal como queremos. Y entonces cuando hacemos eso nos traga finalmente. ¿Por qué? Porque nos domina por el miedo, porque nos vuelve como a contemplar ese mal continuamente y a llenar nuestro corazón de desánimo, de desesperanza, de tristeza, de inquietud, todas realidades malas. En cambio, si miramos al Señor, no es que desaparezca aquello que está allí, sino que nosotros, por el amor que el Señor nos tiene y por la confianza que tenemos en Él, podemos nosotros avanzar a pesar de que haya cosas que nos amenacen. Y en el versículo 34 dice: terminada la travesía, llegaron a tierra de Genesaret. Los hombres de aquel lugar apenas le reconocieron, pregonaron la noticia por toda aquella comarca y le presentaron a todos los enfermos. Una vez más le piden que intervenga. Le pedían que tocara siquiera la orla de su manto, y cuantos la tocaron quedaron salvos. Bien, que curarse y salvarse y sanarse aparecen como cierto sinónimo, ¿verdad? Porque el Señor siempre busca la salvación, busca suscitar la fe, busca que el hombre se eleve hacia Dios. Bueno, querido hermano, capítulo 14, seguimos avanzando. En este momento nos encontramos en la mitad del libro de San Mateo. No te detengas, vuelve hacia la palabra de Dios, que no te atrape el mar embravecido que te lleva en todas las direcciones y te hace mirarlo a Él. Mira a Jesús, mira su palabra, busca en Él tu consuelo y tu paz. Yo te bendigo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.